Gracias. Porque era tan tarde, ¿viste? Ni cuenta se habían dado. A la espalda de la gente. Sí, me gusta ver filmar las cabezas. Cuando lo veo a veces sí que mierda. Tengo un fetiche. No, pero bueno, se escucha lo que dice y algunas cosas se llegan. Saltó las tapones. Más adelante. Bueno, vale, si me deja. Sí, ¿Con como eso? no. Dale, gracias. Queda grabado para la posteridad. Sí, boludo. Este aparato que se llama un autotransformador variable, cuando lo conectas, en el momento de conexión toma mucha corriente y queda tratado totalmente. No tenemos ningún método para evitarlo. A veces invirtiéndole la polaridad. Simplemente. Bueno, entonces vamos a dar alimentación a la fuente y entonces vamos a alimentar esa bobina haciendo que circule corriente. ¿Hay algo del circuito? Ah, se conectó este cablecito. Esta fuente da hasta 25 volts, una cosa así que no es peligroso. Bueno, ahí ven que el amperímetro empieza a deflectar, ¿no? Sí. Y acá le vamos a dar también tensión y vemos que el amperímetro deflecta. ¿Lo ven? Bueno, ahora vamos a hacer esto, vamos a poner un núcleo magnético en esa bobina y un núcleo magnético en esta bobina. Vamos a ver qué pasa. ¿Cuál es la que están con continua y cuál es la...? Bien, esta es la continua, esta la alimentamos con la fuente continua y esta es la de alterna. ¿Sí? Bueno, al primer pusimos el hierro acá, ¿vieron con el amperímetro qué pasó? Sí, se movió. Ahora quiero que vean, vean, no es así, mirá. Bien, profe. Ahí Quiero está. que vean este amperímetro, ¿sí? Vamos a poner el núcleo magnético, presten atención. Bajo. ¿Qué pasó con la corriente? Cayó. Cayó estrepitosamente. Sí. ¿Sí? ¿Y yo qué hice? ¿Abrí un circuito? ¿Hice algo? Lo único que hice fue poner un núcleo magnético. ¿Sí? Bueno, usted lo que tiene que hacer es explicar por qué pasa esto. Y a ver, pensemos juntos. Nosotros dijimos que ¿qué dice la ley de Faraday-Lenz? Que estuvimos hablando recién. Que si hago mover un imán cerca de un conductor, genero inducida una fuerza electromotriz. Una fuerza electromotriz, correcto. O sea que si en vez de un imán es un campo magnético el que se mueve, aunque no esté generado por un imán, sino que esté generado por electricidad, el efecto sería el mismo, ¿no? Bueno, en esta bobina de continuo, ¿genero un campo magnético acá o no? ¿Sí o no? Sí. En esta alterna, ¿genero un campo magnético acá? Sí, pero se neutraliza también. No es que se neutraliza. En esta genera un campo magnético, pero tiene una polaridad fija. En el de corriente alterna, genera un campo magnético, pero ¿qué pasa con la polaridad? Se invierte continuamente. Se invierte. ¿Cuántas veces? 50 ciclos por segundo. Sí. Correcto. Se está invirtiendo tantas veces como tenga la frecuencia. ¿Ese campo magnético atraviesa un conductor eléctrico? ¿Ese campo magnético que está atraviesa un conductor eléctrico? En la bobina. O sea, ese campo magnético que se genera atraviesa a la misma bobina que la genera. Porque el campo magnético está acá adentro. Entonces está atravesando a los conductores de la bobina. ¿Qué va a pasar cuando ese campo magnético atraviesa esos conductores? Según Faraday. Genera el aire. ¿Qué I? No dice I, Faraday, habla de qué? Fuerza electromotriz. O sea, lo que induce es una fuerza electromotriz. Una fuerza electromotriz es una tensión, ¿no? Sí. O sea que este campo que está variando acá, que está atravesando conductores,
induce una tensión en la bobina, en la misma bobina que lo está generando, ¿sí? Acá y le voy a bajar la corriente ahora, ¿sí? Acá y acá. Acá está generando campo magnético, pero ese campo magnético no es variable, entonces no hay variación de flujo. Entonces no está induciendo nada acá. Vieron que cuando puse el hierro no pasó nada. Claro. Este genera un campo magnético variable. Ese campo magnético variable está atravesando los conductores, entonces está induciendo una FEM. ¿Qué pasa cuando coloco el hierro? El hierro lo que hace es, después lo vamos a explicar con más detalle, es potenciar ese campo magnético, hacerlo más poderoso. Entonces, cuando ese campo magnético que está acá adentro, que es variable, se hace más fuerte, la inducción magnética que está acá, la inducción electromagnética que está acá, se hace más fuerte, o sea, la FEM que se induce es mayor. ¿Y qué dice Lenz, en la ley de Faraday y Lenz? Que se contrapone a lo que la produce. Que se opone a la causa que la produce. ¿Y cuál es la causa que produce todo? La corriente. ¿Por qué? Porque la corriente genera el campo magnético. El campo magnético varía. La variación de campo magnético induce la FEM. Y esa FEM, ¿a qué se opone? A la corriente que generó originalmente el campo magnético. Entonces, disminuye abruptamente la corriente, ¿sí? Esa es la forma en que se opone ese campo magnético. ¿Cómo se llama ese fenómeno? Se llama autoinducción. Y ustedes creo que lo vieron en la teoría, ¿sí? El fenómeno de autoinducción. ¿Está? Entonces, vamos, resumen. Alimentación de bobina con continuo. ¿Hay campo magnético? Sí. ¿Hay autoinducción? No. Alimentación bovina con alterno. ¿Hay campo magnético? Sí. ¿Hay autoinducción? Sí. Sí. Bien. Esa es la diferencia. O sea, sí. La diferencia es que en un caso se induce tensión en la bobina, en este caso no se induce nada. ¿Está claro? Bien. Próxima experiencia. ¿Ahí terminó esta? Bueno, la que sigue. La 6. ¿Qué dice? Se alimentan dos bobinas iguales con una corriente continua y la otra con alterna. Con el circuito así alimentado se introduce un núcleo magnético macizo en el interior de cada bobina. Se lo deja en esas condiciones alrededor de un minuto y se observan los efectos sobre el núcleo magnético. Se repite la experiencia intercambiando los núcleos magnéticos macizos por núcleos magnéticos laminados. Bueno, empecemos hablando entonces un poquito del hierro. ¿Sí? Yo recuerdo que Mauro le explicó esto. El hierro, o sea, a diferencia del campo gravitatorio, por ejemplo, hay materiales que son susceptibles sufren efectos ante los campos magnéticos y otros que no. Y vieron que había clasificación de materiales diamagnéticos, paramagnéticos y ferromagnéticos. Bueno, los diamagnéticos y paramagnéticos son prácticamente descartables, o sea, su influencia es casi nula. Tiene influencia pero muy poquito. Los importantes son los ferromagnéticos, en los cuales ahí la influencia de los campos magnéticos sí es muy importante. ¿Qué es lo que hace un campo magnético cuando atraviesa un hierro? Bueno, o sea, los efectos que produce los vimos, ¿no? Eran visibles. ¿Qué hacemos nosotros cuando vemos efectos de eso? Nosotros, ¿a qué me refiero nosotros? Nosotros los futuros ingenieros. Lo que hacemos es tratar de explicar eso que vemos y transformarlo en un modelo matemático, en un modelo circuital. Bueno, la forma en que encontramos de explicar ese fenómeno es, bueno, este hierro está formado en su microestructura por imanes elementales, imanes microscópicos. En situación normal, esto está formado por infinitos imanes, millones de imanes, que están todos mezclados entre sí desordenados. Los efectos de esos imanes se anulan y el efecto resultante de esto es nulo, no hay efecto. Cuando yo le aplico un campo magnético externo, las líneas de campo magnético, ¿qué hacen con los imanes? Los
los orienta. Entonces, al ir orientándose, esos imanes es como que aportan su propio campo magnético y potencian el campo magnético de este imán. Entonces, poner un hierro adentro de una bobina, con la bobina, ¿se acuerdan? Potenciamos el campo magnético. ¿Cuántas veces? Tantas veces como vuelta le damos al cable. Con este hierro volvemos a potenciar el campo magnético. ¿Cuántas veces? Sí, muchas veces, porque esto tiene una permeabilidad magnética muy alta, de cientos de veces, hasta miles de veces. O sea que si yo le pongo 1000 vueltas a la bobina y le pongo un material, capaz que potencia el campo magnético 1.000.000 de veces, o más de 1.000.000 de veces. ¿Está? ¿Dónde ven bobinas y hierro? ¿En dónde ven eso? En un transformador. ¿Y dónde más? ¿Y dónde más? Un amplificador. ¿Y dónde más? Una solenoide sí, es una bobina, pero ahí hablaron de generador. ¿Cuál sería la inversa del generador? Motor. El motor, ¿sí? Que son, a grandes rasgos, las máquinas eléctricas son generadores, motores y transformadores, ¿no? Bueno, están formados por bobinas y hierro. O sea, ¿por qué? Porque funcionan principalmente generando campos magnéticos y interactuando entre la electricidad y el magnetismo. ¿Tá? Bueno, entonces esto se usa para potenciar campo magnético. Bien, ahora vamos a ver una experiencia y después seguimos hablando de esto, a ver qué pasa. Vamos a poner este hierro acá, este hierro acá. ¿Ahí cortamos? No. Alimentamos esta, le damos a lo que dé, y esta le damos le vamos a dar mucha más tensión que antes. ¿Por qué? Porque ahí está el hierro. Fíjense, yo saco el hierro ahora, la corriente sería el demonio. Pero acá le voy a dejar el hierro y le vamos a dar también todo lo que dé el amperímetro. Y lo vamos a dejar 1 minuto, ¿no? Dice. ¿Quién toma tiempo? Magnético macizo y el laminador. ¿Cuál es la diferencia? Por ahora puse 2 macizos. Ah, Después vamos a ver el laminado. Uno en alterna y otro en continuo, ¿no? Están tomando tiempo, ¿no? Sí. Faltan 10 segundos. Listo. Bueno, sacamos la alimentación de alterna y sacamos la alimentación de, bueno, hierro de continua y hierro de alterna. Quiero voluntarios que hagan esto. ¿Sí? Pero 1 microsegundo tiene que ser. ¿Sí? El continuo y el alterno. 1 microsegundo, Está mucho más caliente. Prueben, pero acá en el medio tiene que ser. Bueno, este se calentó, pero digamos a un nivel que si yo dejo la mano acá, la dejo 10 segundos, se me hace una ampolla en los 2 dedos. ¿Sí? A ese nivel. Este está casi a temperatura ambiente. Puede tener algo de calor, ¿por qué? Porque si ustedes tocan esta bobina, por acá circuló corriente y lo que se calentó es la bobina por la circulación de corriente y la bobina le transmitió calor al hierro. Pero
Este sí lo puedo agarrar, puedo hacer un ganchero, no pasa nada. Para este, si yo lo agarro así, tengo que ir al instituto del quemado, directamente. Porque esto calentó muchísimo. Bueno, la pregunta sería, ¿por qué calentó? ¿Por qué calentó este y por qué no este? Porque al moverse los micropolos internos generan. Bien, una de las explicaciones por la que genera calor es esos. ¿Qué pasa con esos imanes, microimanes que dijimos que había ahí? Si yo le estoy cambiando la polaridad. Sí, se empiezan a Están mover. permanentemente cambiando de orientación. Eso Fricción. voy a generar una fricción y eso genera calentamiento, ¿no? Claro. Pero hay otra explicación también para el calentamiento. ¿Y cuál es? ¿Qué dice la ley de Faraday? O sea, quiero que escuchen, que tengan muy presente que el que no sabe la ley de Faraday no puede aprobar esta materia, ¿sí? Faraday particularmente es uno de mis ídolos. Viene Maradona, mi viejo y Faraday. En ese orden. ¿Sí? Bien. Faraday, digo, si hubiese tenido un hijo varón, tengo 3 nenas, le hubiese puesto Faraday. Para que tengan idea. Así que no me vengan que no saben la ley de Faraday, ¿sí? La ley de Faraday la tienen que saber. ¿Está? Bueno, ¿qué dice la ley de Faraday? Ya lo dijimos varias veces. Que al mover un imán Se genera una cerca de FEM. un conductor, se Bien. genera una FEM inducida. Bien. Esto se usa, dijimos, para potenciar fenómenos magnéticos. ¿Es conductor eléctrico esto o no? Sí, sí. Sí, porque es metal, todos los metales son conductores. ¿Está atravesado por un campo magnético variable? Ese no. El de alterna, sí. Ese sí. Claro, Ese sí. sí. Bien. Bien. ¿Se induce FEM entonces? No. ¿Por qué? ¿Qué dice Faraday? Que tiene que haber un campo variable. En el Claro. variable, en el alterno. Que es de alterna, claro. ¿Se induce FEM en este o no? Sí, ahí sí. ¿Cómo es? ¿Qué sentido tiene la FEM que se induce ahí? ¿Tiene este sentido o tiene este sentido? No hablamos mucho de eso, pero en realidad vieron que el campo magnético se genera transversalmente. Bueno, con la FEM pasa algo parecido, bueno, tiene una explicación teórica más larga, pero el campo magnético se genera con esta polaridad. La FEM se va a generar en este sentido. Ahora esto no es un conductor, es un bloque macizo. Entonces se genera FEM, diferencia potencial entre acá y acá. Esa diferencia de potencial encuentra esto que es un masacote en cortocircuito. Sí. Entonces genera lo que se llaman corrientes parásitas, que circulan acá en el núcleo magnético, y eso es lo que genera más calentamiento acá. A nivel de que, nosotros dejamos un minuto, esto todavía está recaliente. ¿Se imaginan que una máquina eléctrica podría funcionar de esta forma? No hay ninguna chance, se queman, lo dejan 2 minutos y se quema, cualquier máquina. ¿Qué hacemos para cambiar ese fenómeno? Se usan las láminas. ¿Por qué? ¿Qué gana usando las láminas? La corriente ya no tiene todo este camino para desplazarse, tiene un camino muy finito, el de la chapa. Véanlo de otra forma. Si acá hay una diferencia de potencial y yo le meto láminas aisladas, la resistencia de ese camino es muchísimo mayor. Entonces le dificulto la generación de corriente. ¿Sí? Bueno, lo que vamos a hacer ahora es lo mismo que hicimos recién, pero en vez de ponerle estos núcleos magnéticos macizos, le voy a poner estos núcleos magnéticos laminados. ¿No? Entonces ponemos lo voy a poner así para que vean que son magnéticos, no son de plástico. Seguimos teniendo tensión, ¿no? Sí. Entonces, alimentamos ahí, ven, que alimentamos acá. Le digan nombre. Bueno, ¿vieron cuando vibran las máquinas? Ahora saben por qué es. Es el campo magnético que está permanentemente cambiando y como están estas chapitas no están bien del todo agarradas, bueno, se genera esa vibración. Alguien me preguntó en el otro curso, ¿así funciona un timbre? Sí,
Así funciona un timbre. El magnetismo que se genera en una chapita flojita que se mueve permanentemente. Lo que no me preguntó nadie es, así que funciona. Con esto. Un portero eléctrico, por ejemplo. ¿Vieron que ustedes tocan el timbre y se abre la puerta? Bueno, un montón de otras cosas, pero uno fácil de ver es el portero eléctrico. Bueno, ¿lo dejamos? ¿Están tomando el minuto? No. Tomen un minuto. No sé cómo dijo que se llamaban las corrientes que se generan en el macizo. Corrientes parásitas o corrientes de Foucault. Otro personaje ilustre, pero no le pueden ilustrar los botines para ver. Aguante. ¿Cómo? ¿Ya estamos? ¿Más o menos? 10 segundos, falta 10 segundos, ya está. Faltan 10 segundos. Bien, Hay bien. que ser preciso. Sí, sí. Si no van a decir, no pasó porque no cumplió el tiempo. Listo. ¿Listo? Bueno, bajamos esta. Bajamos esta. Ahora, esta es la del terno. No. Voluntarios. Bueno, no es que no calienta, pero reducimos drásticamente el calentamiento. Y si ustedes se ven las máquinas eléctricas, todas las máquinas eléctricas están hechas con luz larga. Vengan un cachito. Muy bien. Perdón, Esto es un transformador. Generalmente nosotros vemos el transformador como una cuba, bueno, más como fácil, una ¿no? especie de cajón. Pero adentro tiene un núcleo así laminado. Si ustedes ven, esto que ven acá son motores, generadores. Si ustedes ven, por ejemplo, los rotores, no sé si hay alguno que se pueda apreciar, pero están generalmente cubiertos por las bobinas. Pero si hay alguno que se pueda ver el núcleo magnético, siempre está laminado. Todos los núcleos magnéticos de las máquinas, tanto de los motores como de los transformadores, están laminados. Porque si no estuviera laminado, pasaría eso que pasó antes, que se calientan de tal forma que sería inviable el funcionamiento. ¿Está? Bueno, era para que vean esto. ¿No? No sé si alguna de estas... Ya terminamos, boludo, faltan 10 minutos. ¿Qué hora? Está bueno, larga. ¿Cuántos puntos son? Falta uno solo. ¿Uno? Ah, listo, ya está, ya no. Bueno, ahí terminamos las 6, ¿no? Nos faltan las 7. Bueno, ¿qué dice la 7? La tormenta ejecuta la figura con la fuente Sí. se colocan las puntas del osciloscopio del siguiente modo en el circuito de la cruz. Bien. Bueno, acá necesitamos otra explicación. Yo voy a alimentar estos dos cablecitos antes de conectar. Vieron que cuando yo le... Bueno, agarré caliente. Vieron que cuando yo alimentaba el hierro, hablábamos de la microestructura. ¿Qué pasa cuando retiro la alimentación? Si yo le aplico un campo magnético y retiro la alimentación, ¿qué puede pasar con esto? Que quede imantado, ¿sí? Entonces hay materiales que quedan imantados y materiales que no quedan imantados. Eso depende de la microestructura de cada material también. ¿Qué significa que quede imantado? Que cuando yo le retiro el campo, los imanes quieren volver a su posición original, pero no vuelven del todo a su posición original. Quedan
orientados de alguna forma, entonces tienen magnetismo propio. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo si quiero fabricar un imán permanente? Por ejemplo, un imán. Hacer que no vuelvan a desorientarse en este estado. Bien, ¿y qué tengo que hacer primero? O sea, imantarlo, ¿cómo lo imanto? Y tengo que pasar una corriente. Claro, o sea, esto lo tengo que poner en el interior de una bobina, en una corriente grande, después retirarlo y tengo que poner un material que tenga la propiedad de quedar imantado. Ahora, si yo a ese mismo material que uso para fabricar imanes, ese material que queda imantado, que queda con un magnetismo poderoso, lo uso para fabricar imanes. Ese mismo material, ¿lo voy a usar para fabricar máquinas eléctricas? ¿Por qué? Sí, ¿y cómo es ese tema? A ver, ¿quién me lo sabe explicar? Porque no tiene la capacidad de imantarse así, o sea, de cambiar la polaridad rápido. O sea, en el... No, estaría rotando. A mí me interesa que quede imantado en una posición, en una máquina eléctrica, no, porque la polaridad está cambiando permanentemente y yo quiero que el cambio de polaridad sea, que fluya, digamos. Entonces, si yo cuando le aplico en un sentido y le retiro, queda imantado en el sentido ese, cuando empieza a girar para el otro lado, tengo que gastar una parte de esa energía en desmagnetizarlo. Y ese proceso lo tengo que generar tantas veces como sea la frecuencia. O sea que cuando yo tengo materiales con alta remanencia magnética, me sirven para imanes, pero no me sirven para máquinas. De hecho, al contrario, esos imanes son los que generan más calentamiento, porque tengo que gastar más energía en vencer esa, podríamos decir, esa inercia magnética. Bueno, el lazo de histeresis, lo vieron en teoría. ¿Qué en función de qué ven en la curva de histeresis? ¿Qué tengo en un eje y qué tengo en el otro? No. ¿Se acuerdan de los parámetros magnéticos, los básicos, los primeros que vieron? ¿Cuáles eran? No se acuerdan. Uno era intensidad de campo magnético H, ¿sí? Otro era flujo magnético y otro era densidad de campo magnético o inducción magnética B. Y entre B y H, ¿qué los relacionaba? ¿Qué parámetros los relacionaba? Permeabilidad magnética. Y entre B y el flujo magnético, ¿qué lo relacionaba? La sección. Porque el B era, por un lado, la densidad de líneas, o sea, cuán densamente se concentraban las líneas. El flujo magnético era la cantidad total de líneas y la intensidad de campo tenía que ver con la fuerza que generaba ese campo magnético. Bueno, esto se entiende así. Vieron que H, ¿quién genera H? La corriente. O sea que H es directamente proporcional a la corriente. H en el aire tiene un valor, ¿sí? Y B tiene un valor. B, que es la inducción magnética, tiene un valor. Cuando yo a ese campo que se generó en el aire le pongo un material ferromagnético, ese material tiene una permeabilidad magnética. Entonces hace que B sea distinta a la que había antes en el aire, porque aparece la propiedad magnética del material. Entonces, si yo quiero aplicar un campo magnético H y veo qué efecto tiene en B, en el aire va a tener un efecto y en el hierro va a tener otro efecto. Ahora, cuando yo le aplico un campo H, se magnetiza. O sea, arrancó en B 0. Cuando le retiro el campo magnético, si esto tiene remanencia, ¿cómo va a estar B? ¿En 0 o no va a estar en 0? No, va a tener un valor, lo que sería un magnetismo remanente. Entonces esto es así. Lo dibujé allá antes en el curso anterior. Yo quiero graficar intensidad de campo magnético H y densidad de campo magnético B. Yo le aplico un campo magnético. ¿Cómo hago para aplicar un campo magnético en la bobina? Empiezo a aumentar la corriente. Si voy aumentando la corriente, aumenta el campo magnético H.
Aumento la corriente, aumenta H. ¿Sí? Cuando aumenta H, acá los imancitos se empiezan a orientar, ¿Hasta qué momento se orientan los imanes? Que estén completamente. Hasta que están todos ordenaditos completamente en la dirección del campo. En ese momento ya aportaron todo su campo magnético. A partir de ahí, si yo sigo aumentando la corriente, ya no le puedo sacar más jugo a este material, aportó todo lo que tenía que aportar. Entonces, yo acá aumento este poquito de H y B sube acá. Aumento este poquito y B sube. Aumento este poquito y B sube. Hasta que llega acá. Ya después aumento todo esto de H y B no subió casi nada. Porque ya no le puedo sacar más jugo al material. Bueno, si yo pudiera ver, digamos, en un osciloscopio, una señal proporcional a H y otra señal proporcional a B, y los pongo en dos ejes, podría ver este fenómeno, el lazo de histeresis. Bueno, lo que hacemos con ese circuito que aparece en el trabajo práctico es eso: ver una señal proporcional a H y ver otra señal proporcional a B. Y tratar de ver esto que se llama lazo de histeresis en el osciloscopio. ¿Ustedes alguna vez usaron osciloscopio? ¿Saben lo que...? Bueno, el osciloscopio, en el osciloscopio yo no puedo meter cualquier cosa, tengo que meter señales de tensión. Entonces lo que hago con el circuito es, para hacerla sencilla, para no complicarla, es lograr una señal de tensión proporcional a H y otra señal de tensión proporcional a B. Entonces las pongo en el osciloscopio y trato de ver eso. Bueno, sería lo que vamos a hacer ahora. ¿No? Vamos a intentar hacer, ¿no? Porque puede pasar. Pero bueno, ya si pasa 6 de 7 es bastante bien. ¿Quedamos allá? ¿Y para hacer las 10? No. Dale, intentá de nuevo. Dale. Bueno, vamos a ponerlo. No, ya está. ¿Ya? ¿Alguien sabe usar esto? Ojalá que me tengan. Está bien encendido, ahí está dando.
Bueno, vamos a dar la dimensión. Ahí ven cómo se ve. Sí, y ahí cuando se satura, ven que toma la forma de. Ahora sí. Puedo tener materiales con alta remanencia que tendrían el lazo de hipéresis ancho y materiales de baja remanencia. Acá lo que hago es variar la escala, ¿no? Que tendrían el lazo de hipéresis finito. ¿Sí? ¿Cuál es la remanencia magnética? Cuando intersecta B con el eje horizontal, esto es lo que queda imantado. Cuando le retiro todo H, lo que queda de B sería, ¿no? Eso es lo que queda imantado. Entonces, para imanes me convienen materiales con lazo de hipéresis ancho. Y para máquinas, materiales con lazo de hipéresis finito. Bueno, la hipéresis es otra de las pérdidas magnéticas, las que generan calor. Una son las corrientes parásitas y otra es la hipéresis magnética que Profe, ¿cómo era la alta remanencia? Los de alta remanencia se usan para imanes. Y los de ancho. Sí, ancho. Y los de baja remanencia se usan para máquinas eléctricas y el lazo de hipéresis angostito. ¿Está? Bueno, con esto entonces terminamos el trabajo práctico 3, que es el largo, que es el del electromagnetismo. ¿Está? Vamos a cortar ahí la presentación. Y vamos para aquel lado a hacer los ejercicios prácticos, que vamos a hacer más rápido, son mucho más rápidos. Profe, van a ser 10 y 5. ¿Hasta qué hora son? Es el delegado, ¿no? 15 minutos, tienes No me votaron, pero me eché el título. delegado, ¿hasta qué hora tenemos? Comentaba nomás. ¿Qué ya te bajaste? Recién te dijeron que ya te bajaste. No, firme, firme. Vamos por allá. Vamos a ver. Acá quedó el circuito armado. El trabajo práctico número 2 es la ley de Kirchhoff. ¿Sí? ¿Qué dicen las leyes de Kirchhoff? Esto al lado del otro es una papa. Con corrientes que en la entrada del nodo, en un nodo las entradas tienen que ser igual las salidas en cuanto a corrientes y Bien, tensiones. ¿esa cuál es? La ley de... Había dos leyes. Sí. Una era la ley de nodos y otra ley de Mayer. ¿Esa que dijo él cuál es? La de nodos. Entonces, ¿qué dice? Sumatoria de corrientes entrantes igual a sumatoria de corrientes salidas. Sí. Bueno, ¿qué tenemos acá? Estos son resistencias. Son dos resistencias que están puestas en paralelo. ¿Sí? ¿Cómo aplica? ¿Qué ley de Kirchhoff aplica? ¿La de nodos o la de Mayer? No. ¿La de Mayer o la de nodos? ¿La de? No, ¿Son los dos? No escuché. en paralelo. Ahora, cuando Podría está en paralelo, ¿qué dice la ley de Mayer? Que la Empezamos suma por de ahí. las caídas de tensión son igual a... A cero. La sumatoria de las caídas de tensión en un circuito cerrado son igual a cero. Bien, y si lo vemos con tensión de fuente y tensión de carga, ¿cómo? La sumatoria de las cargas tiene que ser igual a la de la fuente, básicamente. Sí, sería algo así como la sumatoria de las fuerzas electromotrices, que se considera así a la alimentación, si bien eso es algo para después discutir, es igual a la sumatoria de las caídas de tensiones. Sí. En un circuito paralelo, ¿cómo aplica eso? Si está todo en paralelo, ¿cómo son las tensiones? Iguales. Igual, entonces ahí no aplica mucho la ley de Mayer, porque tenemos una fuente y una caída de tensión, es una sola. Entonces aplica, ¿qué? La ley de nodo. ¿Por qué? Porque Sí. ¿qué tenemos? Entrada de corrientes que se distribuye. Un divisor de corrientes. Exacto.
un divisor de corriente. Tenemos la fuente que proporciona corriente y esa corriente que se divide en dos ramas. ¿Sí? Y ahí, ¿cómo aplicaría la ley de nodos? ¿Qué debería pasar? La corriente que entra Claro, y bueno, en el aplicada nodo. a ese circuito. No me diga ahora la teoría, sino aplicada a ese circuito. ¿A este? A este, sí, al que tenemos dos resistencias en paralelo. ¿Son iguales? No importa. Y uno se suma, claro. Sí, ¿y cómo sería? ¿Cuáles son las corrientes que entran y cuál es la que sale? En el nodo, la corriente que entra es la que viene de la fuente y la que sale es la de las dos resistencias. Entonces, la suma de las corrientes de cada resistencia debería ser igual a la corriente que sale de la fuente, ¿no? Sí. Eso sería la aplicación de la ley de nodos a este circuito particular. Entonces, ¿sí? La verificación práctica que queremos hacer es, si yo pongo un amperímetro que mida la corriente de una resistencia y pongo otro amperímetro que mida la corriente en la otra resistencia, la suma de estas dos corrientes debería ser igual a la corriente de ella. ¿Sí? Vamos a hacer esa primera medición, si nos deja porque nos costó prenderlo también. Bien. Entonces acá tenemos dos amperímetros, uno en una rama y otro en otra rama. Le vamos a dar tensión y vamos a medir, le vamos a dar para medir una corriente determinada, no son iguales las resistencias. Y voy a necesitar, no se vayan antes de definir los responsables. Entonces tengo corriente 1, está apenas por encima de 4 amperes, pero tomen 4 amperes. Y corriente 2, y está más o menos en 2,93 amperes. ¿Y la 1 era? 4. ¿Cuánto debería ser la corriente total? Casi 7. 6,9 más o menos, ¿no? Entonces con este, que es una pinza amperométrica, ¿cómo funciona la pinza amperométrica? Mide corriente. El cable pasa por acá y ¿qué genera el cable? ¿Qué genera un cable que pasa corriente? Un campo Entonces magnético. lo que hace es detectar el campo magnético y transformarlo en Sí. como es proporcional a la corriente, hace la proporcionalidad y mide la corriente. No es tan preciso como los instrumentos de laboratorio. Pero bueno, vamos a poner para ver la corriente total, o sea, si esta sale de la fuente, ponemos acá. Y a ver, acérquense y fíjense qué dicen. 6,91. ¿Sí? O sea que Kirchhoff, por lo menos en la ley de nodos, no nos mintió por ahora, ¿no? Podemos creerlo. ¿Va? Bueno, pueden anotar también para completar la medición la tensión, que no sé por qué la pusieron acá en el alcance de 300. Esperen que le voy a cambiar de alcance. Vamos a hacer una cosa. ¿Me pasan el tester? El amarillito que está allá. Así tomamos tensión con esto. Anote la tensión total, 92,1 volts. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a tomar otro valor de corriente, ¿sí? Menor. Vamos a cambiar una resistencia al azar. O sea, esto nos permite variar la resistencia. O sea que vamos a poner resistencias distintas y vamos a tomar las corrientes de nuevo. Bueno, corriente 1
poco menos de 2,1 para redondear, 2,1. Y corriente 2, 2,95. Vamos a ver qué dice la corriente total. A ver, ¿quieren venir acá? A ver. ¿Un voluntario? 505. 505. ¿Está? Bien. Y para completar, tomamos la tensión. $48,8 voltios. Bien. Vamos a hacer ahora muy rápidamente el cambio de circuito. Delegado. ¿Estamos a tiempo? ¿Qué dice? Usted me preguntó, profe. Menos tiempo. Compañero. Acá yo creo que la delegada te ganó la elección. Sí. No, pues llama vos, le seguimos contando hasta el final. Eso es demagogia, Ya se ganó la gente, así que ya está. demagogia. Populista. Bueno, ¿Vos no sos el que pediste los 10 minutos para ir a tomar un café? Puede ser. bueno. Dale. Ya no me da la cabeza. Tengo que poner en serio. ¿Cuántos amperímetros ponemos? Bueno, no le vamos a poner ningún voltímetro y vamos a medir con el test, lo hacemos más rápido. ¿Parece? Bueno. Con esta de acá salimos el amperímetro. El amperímetro vamos a la otra resistencia. Y de la otra resistencia. Después igual se van a quedar a ayudarme a juntar todo, ¿no? Sí, obvio. Ese circuito, los del primer grupo, lo conectaron ellos. ¿Sí? ¿En serio, no? Y dijeron que ustedes no se la bancaban. Tenían razón, Y aparte dijeron Pasa que Que eso no hacemos. y aparte dijeron que si jugaban al fútbol también le ganaban. Pero no tienen delegado ellos. A ver, vamos a revisar. Acá, acá, acá. Bueno, vamos a probar. Bien. No explotó. Entonces, vamos a darle tensión. Le damos acá fondo de escala. 75 volts. Acá le vamos a bajar para que suba un poquito la corriente.
corriente 3 amperes, y vamos a medir la tensión en cada resistencia con el tester, ¿sí? Tensión 1, $46,98, o sea que 47 podríamos redondear, ¿no? Sí. 47. Vemos la tensión 2. $27,23. Y veamos la total, a ver si coincide en la lectura. 75 era. Y la total acá me da 74,2. Pues tomen ese valor. 74 como. ¿Y se cumple o no se cumple? ¿Sí? ¿Qué dice la primera ley de Maya? Que la zona- La caída de tensión. Sí, En un circuito cerrado. bien. Vamos a variar la resistencia aleatoriamente y veamos qué pasa. Bueno, tome en este valor ahora. Corriente 2,8 amperes. Tensión en la resistencia 1. Ahora voy a poner acá si lo ven ustedes. Tensión en la resistencia 1. 27, 95, 94. 28. Tomen el valor. Vamos a la 2. Bueno, 46,46. dale, gracias. Ahí. 46 con 46, con 5 más o menos, ¿no? Se cumple la vez. Vamos al otro. Fenómeno. 74,5. Sí. Estamos chela. Bueno, más o menos da. Perfecto. Bueno, la ley de Ohm ya la sabes. Listo. Bueno, deme un minuto más para ver los responsables y ya los libero. ¿Va?